Vemos como tenemos un presidente de la República que vive del show, que ayer mismo hubo videitos que circulaban de un show bien articulado, producido desde el TikTok y demás, en donde él sale con armas, con militares, con tanques en Durán. Y ayer mismo en Durán hubo muertos, hubo asesinados, sicariatos. Ayer mismo en Los Ríos un bus fue asaltado en donde un pequeño niño de 4 años fue asesinado por una bala y así todo el país. Necesitamos recomponer un Estado en el cual se garanticen derechos, en donde los gobernantes estén presentes dirigiendo la política pública, construyendo el país, no en base al TikTok y a los videos y el show, sino a las obras, a lo palpable. Y los ciudadanos palpan lo duro que es tener que desmembrarse la familia, porque ahora mismo está migrando los padres, las madres, los niños que se quedan solos o que migran con sus padres corriendo riesgo sus vidas. Esto nos tiene que motivar a esta unidad, en donde también el sector productivo, la pequeña, la mediana, la gran industria, sumarse a construir un país mejor. Ha caído las exportaciones, las importaciones, ha caído toda la productividad nacional. Entonces, esto afecta absolutamente a todos y por eso debemos unirnos a sacar adelante al país. En medio de estas necesidades que tiene el Ecuador, pues en donde, como se ha señalado, una de las prioridades es cambiar este tema de la inseguridad que todavía nos mantiene en expectativa. Hay pues un conflicto político que se mantiene permanente entre la Revolución Ciudadana y en este caso el gobierno de turno que preside Daniel Noboa, que se refleja en la Asamblea Nacional en el tema de votos y en otros ámbitos como en la justicia, en donde pues se sufre ese desgaste por los procesos que se están llevando adelante, en donde se han vinculado, se ha dicho, a personajes de la Revolución Ciudadana con hechos delictivos. ¿Cómo enfrentar estos escenarios para que la ciudadanía, pues en medio de todo aquello, tome una decisión adecuada? Se ha señalado pues en este llamado a la unidad también que no importa que el gobierno sea de derecha o de izquierda, siempre que trabaje para los ciudadanos. Nosotros estamos llamando a la unidad porque el país así lo requiere y porque es necesario que gane derecha o izquierda, no se cambie un plan de gobierno. Eso es muy distinto. Ahora, ¿qué es lo que propone la izquierda? La izquierda siempre va a proponer al ser humano antes que el capital. La salud y la educación públicas de calidad y gratuita. A desarrollar empleo de calidad, no el empleo por horas, no la precarización laboral. Dentro de esa agenda, bienvenidos todos a sumarse con esos acuerdos mínimos que además están garantizados en la Constitución de la República. Lo siguiente, hablar de corrupción es gravísimo. Mire usted lo que está pasando actualmente. El ministro de Agricultura, el ministro Palacios, ¿sí?, quien debería estar controlando qué sale en los contenedores de banano. Su cuñada, la cuñada del ministro de Agricultura, fue detenida con 3 toneladas de cocaína. 3 toneladas de cocaína. La cuñada del ministro. ¿Y qué pasó? No pasó detenida ni siquiera 24 horas. Y según se ha conocido, por presiones del gobierno, ella fue puesta en libertad, donde no le dan ni siquiera medidas cautelares. No hay prisión preventiva, no hay arresto domiciliario, no hay uso de grillete, no hay presentación periódica, se la deja libre, pese a haber sido encontrada con 3 toneladas de cocaína. De esto, el presidente Noboa no se ha pronunciado en absolutamente nada. La droga salía en contenedores de banano y el ministro de Agricultura y el presidente Noboa
Ante eso guardan silencio. Allí están las causas por las cuales sigue creciendo la delincuencia y la violencia, porque el crimen organizado está vinculado a este tráfico de drogas que, como nunca en la historia del Ecuador, hoy somos el primer país exportador de cocaína a la Unión Europea. No hay control en los puertos, no hay control en los cupos de exportación de banano, que es donde sale la droga. Y el presidente Noboa, en lugar de tomar acciones y medir y pedir que se investigue que cómo es que la cuñada del ministro de Energía, de Agricultura, fue detenida en delito flagrante con las toneladas de cocaína, ¿cómo así fue puesta en libertad? Y dice que fue por presiones del gobierno, pero ahí está. Si encuentran a un delincuente robando un celular, va preso. Pero la señora fue encontrada con 3 toneladas de cocaína, miembros de este gobierno, y la dejan en libertad. En contraste, se ha presentado una denuncia contra el alcalde de Guayaquil por presunto contrabando de combustibles. ¿Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana frente a ese proceso que ha iniciado una de las instancias del Estado? Mire, el presidente Noboa dijo claramente: soy un pésimo, pésimo enemigo. Esas fueron las palabras del presidente Noboa. Y el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta que sí, es un pésimo enemigo, aumenta pobreza, aumenta violencia, aumenta delincuencia, aumentan nuestros niños fuera de las aulas de clase. Esa es la realidad del país. Pero también es enemigo de su propia hija, su hija mayor, a la cual le quitaron la seguridad cuando está con su madre, la madre de su primera hija denunciada en fiscalía por millones de dólares, por una pugna por la tenencia de una niña. Eso lo hace con su ex esposa, la madre de su hija, eso con su propia hija, lo hace con su vicepresidenta, con su exministra, con periodistas y ahora con el alcalde de Guayaquil. Es una persona que se ha dedicado al odio, a la venganza, al conflicto, en lugar de trabajar con sentimiento, con corazón, con amor de patria, en lugar de ir a Riobamba y ver que se necesita la rehabilitación del ferrocarril para la reactivación productiva y el empleo, en lugar de ir a la UCI y ver que se necesita la vía, reactivar también el ferrocarril allí, porque eso dinamizaba la economía, en lugar de ocuparse de hacer la vía Balvanera, Payatanga, Bucay. En lugar de eso, el presidente Noboa está buscando conflictos y tratando de ganar votos, mostrando odio y persiguiendo a quien él cree o ve como un adversario político.